descienda, Señor, que descienda, Padre Santo, esa presencia exquisita de tu precioso y santo Espíritu, Padre, en este lugar, para que podamos, Señor, gozarnos en tu palabra como nos hemos gozado, Señor, en la alabanza, y seguir con ese gozo, Señor, no solo en este lugar, sino que fuera de este lugar, Padre, ese gozo, Señor amado, no se acabe, sino que día con día vivamos alegres, contentos, Señor amado, sabiendo que tú, Señor bendito, estás con nosotros. Gracias, Padre, te amamos, te bendecimos en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, precioso y santo Espíritu de Dios. Aleluya, amén, amén y amén. Dale un fuerte aplauso al Señor, hermanos. Pueden sentarse, gracias. Pueden sentarse, mis amados hermanos. ¿Sabe? La bendición del Señor para nuestras vidas es algo, hermanos, que día con día podemos ver en nuestro corazón, en nuestro cuerpo, en nuestra alma, en nuestro espíritu, en nuestra familia. Y día con día, hermanos, nosotros podemos gozar de las bendiciones que el Señor tiene para nosotros. Desde que el Señor, hermanos, creó al hombre o creó al hombre, desde que el Señor, hermanos, hizo al hombre, le dio la bendición. Cuando nosotros leemos Génesis capítulo 2, vemos que el Señor le dio la bendición al hombre de que pudiera él, hermanos, de alguna forma elegir de algún momento o en algún momento lo que él, hermanos, en su corazón anhelaba. Cuando nosotros vemos, hermanos, la creación de Adán y Eva, vemos que el Señor lo pone a él en el huerto para que él, hermanos, pudiera tener la bendición completa. Y que Adán y Eva, hermanos, eligieran qué era lo que ellos, hermanos, querían hacer en su vida. ¿Por qué le comento esto? Porque aún, hermanos, en este tiempo, el Señor nos da a nosotros la libertad de poder elegir lo que nosotros, hermanos, anhelamos en nuestro corazón. Cada vez, hermanos, que nosotros venimos delante del Señor, gracias, cada vez que nosotros, hermanos, estamos delante de Dios, nosotros tenemos la bendición de poder elegir. ¿Se recuerdan ustedes en el momento, hermanos, cuando vemos en la palabra de Dios en el Antiguo Testamento, en Deuteronomio capítulo 30, versículo 19, cuando el pueblo de Israel, hermanos, sale de Egipto y comienza a caminar en aquel desierto? En un momento dado, hermanos, el pueblo comenzó a decaer. El corazón del pueblo comenzó, hermanos, de alguna forma a desfallecer. Ellos creían de que ya ahí era lo último que ellos tenían, de que ellos iban, hermanos, a morir en ese desierto. Entonces viene palabra del Todopoderoso, de Jehová de los ejércitos, hermanos, a Moisés, y Moisés les dice: traigo pues, le dice Moisés, traigo al cielo y a la tierra para que ustedes tengan, para que sean testigos míos, les dice, hermanos, Moisés en ese momento, de que pongo delante de ustedes la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Pero mire lo tremendo de esto, de que cuando el Señor, hermanos, está hablando por medio de Moisés, les dice esas palabras, pero no se queda solo ahí, sino que de alguna forma aún el Todopoderoso, conociendo los planes que tiene para usted y para mí, que son planes, hermanos, de bendición y no de maldición, de bienestar y no de calamidad. Entonces el Todopoderoso dice por medio de Moisés, les dice: escojan la vida para ustedes y para su familia. Pero anteriormente a esas palabras, hermanos, Moisés les dijo: ustedes tienen la decisión. ¿Qué deciden hoy? ¿La vida o la muerte? ¿La bendición o la maldición? Moisés, hermanos, se los estaba diciendo porque venía la palabra de lo alto y que el pueblo decidiera. Si a usted le pusieran, hermanos, a decidir entre esas dos cosas que le acabo de decir, entre la vida, la muerte, la bendición y la maldición, ¿usted qué elegiría? Yo creo que ninguno escogeríamos ni la muerte ni la maldición, sino que todos escogeríamos, hermanos, la bendición y la vida. Pero ¿sabe qué es lo que pasa muchas veces? Que no escogemos la bendición ni la vida, sino que escogemos la maldición y la muerte. Porque el Señor, como le digo luego, le dice, hermanos, por medio de Moisés al pueblo: escojan la vida. Todavía, hermanos, el Señor, conociendo nuestro corazón, conociendo el corazón del pueblo, les dice: yo conozco que su corazón de continuo es solo hacer el mal.
Pero yo les digo hoy, escojan, dice el Todopoderoso, escojan la vida, no solo para ustedes, sino que también para su familia. Pero a veces, hermanos, no sé qué nos pasa. No le digo qué le pasa, sino que a veces no sé qué nos pasa. Que en vez de escoger lo bueno, lo bonito y seguir al Señor, que sabemos que ahí hay vida, que ahí hay bendición, que ahí hay restauración, nos vamos y nos inclinamos para este lado. Donde hay tinieblas, donde hay muerte, donde hay, hermanos, de alguna forma conflicto. Pero mire qué bonito nuestro papá, que nos dice, escojan hoy la bendición. Él, hermanos, a veces Él escoge, mire, Él elige por nosotros. Cuando usted y yo le damos permiso al Todopoderoso que elija por nosotros, Él escoge por usted y por mí muchas veces. Pero a veces nos cerramos tanto de que le decimos, no, voy a ser yo el que voy a escoger. Y a veces no escogemos lo correcto. Por eso, hermanos, el Señor hablándole aquí al pueblo de Israel, que a veces, hermanos, Dios quiere algo para nosotros, ya escogió lo mejor para nosotros, pero nosotros no lo queremos. Nosotros lo que queremos es mal, a nosotros lo que nos gusta es que nos vaya mal, ver las cosas de una forma diferente, ver las cosas de una forma difícil. Cuando el Señor nos dice, no caminen 40 años en el desierto, tan fácil que está, miren, son pocos metros, pocos kilómetros para llegar a la tierra prometida. Pero el pueblo de Israel no quiso escoger, caminar en la voluntad de Dios, sino que comenzaron a caminar en la voluntad de aquellos 10 espías que en vez de meterles palabras de ánimo o darles palabras de ánimo, les metieron miedo. Y por eso 40 días que ellos fueron a recorrer, hermanos, aquella tierra de Canaán, fueron 40 años que por no buscar, por no caminar en la voluntad de Dios, tuvieron que caminar 40 años en el desierto. El Señor ya tomó una decisión para su vida. Y la palabra del Señor dice de que los planes que el Señor tiene para usted y para mí son planes de bien. Pero a veces nosotros escogemos, hermanos, no seguir esos planes, sino que nosotros escogemos muchas veces, hermanos, movernos no en la voluntad de Dios, sino en la voluntad mía. No mía, sino de cada uno de ustedes. Cuando nosotros vemos la voluntad de Dios, mire qué tremendo. Ahora, hermanos, el tema que yo hoy quiero compartir con ustedes es, hermanos, perfecta voluntad de Dios o voluntad permitida. Que nosotros vivamos de una forma creyéndole a Él, no creyendo en nuestra mente, en nuestro corazón, que nosotros somos capaces o somos, hermanos, de alguna forma solos para hacer la situación que vamos a vivir. ¿Por qué, hermanos? Mire, ¿por qué el Señor me decía que le pusiera, hermanos, este tema? ¿Por qué? Porque a veces no nos conducimos, no nos movemos en la perfecta voluntad de Dios, pero sí nos movemos en una voluntad permitida. Si de alguna forma lo viéramos, dijéramos, hay dos clases de voluntades, una voluntad buena y una voluntad mala. Pero mire y póngame un poquito de atención a esto. Lo que vamos a ver hoy, hermanos, son dos voluntades. Son, hermanos, dos voluntades que vienen de un mismo lugar. La voluntad que vamos a ver hoy, hermanos, es una voluntad perfecta de Dios, que viene de Dios, pero también una voluntad, hermanos, una voluntad permitida, que también viene de Dios. Que al final usted, hermanos, dará su veredicto, su conclusión. Usted dirá, bueno, entonces esta es buena o es mala. Miren lo tremendo de esto. Entonces, cuando hablamos, hermanos, de la perfecta voluntad de Dios o la voluntad permitida, podemos ver en la palabra del Señor que hubo alguien y que esto, hermanos, es la base. Este varón es la base donde el Señor me enseñaba a mí cuál era la perfecta voluntad de Dios o la voluntad permitida. Y yo se lo quiero mostrar. Vaya conmigo al libro de Números. Números capítulo 22, versículos 7 y 8.
Y yo sé que usted conoce muy bien a este varón, porque yo sé que usted ha leído mucho la palabra de Dios. En Números capítulo 22, versículos 7 y 8. Amén. Y dice así, yo lo leo en la Biblia de las Américas. Y los ancianos de Moab y los ancianos de Madián fueron con el precio de la adivinación en la mano y llegaron a Balaam y le repitieron las palabras de Balac. Y él les dijo, pasad la noche aquí y yo os traeré palabra según lo que el Señor me diga. Y los jefes de Moab se quedaron con Balaam. Paremos un momento aquí. Si usted se recordará cuando, hermanos, el pueblo de Israel, así como cuando Moisés les habló al principio, que yo le dije de Deuteronomio, aquí, hermanos, recordamos de que el pueblo de Israel había salido de Egipto. Él comenzó a caminar, hermanos, sobre toda aquella llanura, aquella, hermanos, tierra seca también. Y en un momento dado, Israel comenzó a conquistar. Comenzó, hermanos, a conquistar cualquier, hermanos, lugar que se encontraba, y entonces derrotaba a aquellas personas para poder, hermanos, estar en ese lugar. Cuando este Balac oye, hermanos, que Israel comienza a derrotar a todos aquellos que estaban a su alrededor y que solo de alguna forma él quedaba en ese momento para ser conquistado, Balac, hermanos, dice de que tuvo temor por la gente de Israel, por el pueblo de Dios, que dijo, voy a hacer algo y es necesario que yo encuentre algo como derrotar al pueblo de Israel. Balac sabía que con armamento, de alguna forma con armas, no podía derrotar al pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel, hermanos, era diestro en la guerra. Y sabía Balac que si se enfrentaba al pueblo de Israel de una forma de guerra, hermanos, de alguna forma guerra bélica, él iba, hermanos, a perecer. Entonces se le ocurrió algo y dijo, ya sé qué voy a hacer. No lo voy a atacar de una forma física, sino que lo voy a atacar de una forma espiritual. ¿Y qué fue lo que hizo Balac? Llamó, hermanos, a sus jefes y les dijo, ¿saben qué? Vayan y búsquenme a Balaam, porque yo sé que Balaam, al que bendice, Dios lo bendecirá. Pero también si él maldice a alguien, entonces también esa maldición va a caer sobre aquel que Balaam lo maldiga. Entonces leemos aquí que esta gente de Balac fue con el precio de la adivinación. Llevaban dinero, llevaban camellos, llevaban oro, llevaban plata para dárselas a Balaam. Entonces en el momento, hermanos, que llegan con este Balaam, se lo presentan a Balaam y le hablan. Y le dicen, Balac nos ha mandado a que te contratemos. Tú que eres profeta de Dios, te contratemos para que vengas y maldigas al pueblo de Israel. Porque si tú maldices al pueblo de Israel, el pueblo de Israel va a decaer y va a caer en nuestras manos. Mire qué tremendo. Pero siga conmigo ahí la lectura en el versículo 12, donde quedamos, que usted se quedó en el versículo 8. Ahora solo baje sus ojitos al versículo 12. ¿Lo tiene? Y entonces después, hermanos, que la gente esta se quedó con Balaam, dice que Dios descendió y habló con Balaam. Y dice el versículo 12, y Dios dijo a Balaam, ¿qué le dijo? No vayas con ellos, no maldecirás al pueblo, porque es bendito. Versículo 13 dice, Balaam se levantó de mañana y dijo a los jefes de Balac, volved a vuestra tierra, porque el Señor ha rehusado, dejadme ir con vosotros. Mire qué tremendo. Dios, hermanos, habló a Balaam. Si Balaam, hermanos, era un profeta de Dios, ¿será que no conocía, hermanos, los pensamientos de Dios? De alguna forma, ¿cómo Dios actuaría? ¿Cómo el Señor, hermanos, o la respuesta que él iba a obtener de Dios, no sabía Balaam cuál era? De que en el momento que Balaam hablara con Dios, ¿qué cree usted que Dios le iba a decir? Que Balaam, hermano, llegó con el Señor y le dijo, mira, Padre, Jehová Dios Todopoderoso, vino Balac o mandó Balac a gente para que yo vaya y maldiga a tu pueblo. Hermano, ¿qué cree usted que Dios le iba a contestar? ¿Será que Dios le iba a decir, no tengas pena, Balaam, ve y maldice a mi pueblo? No,
Balaam, siendo un siervo de Dios, siendo un hijo de Dios, siendo un profeta de Dios, él sabía quién era, hermanos, Israel, quién era el pueblo de Israel, de dónde Israel había salido y quién lo había sacado de Israel, de Egipto. Balaam sabía quién era el pueblo de Israel. Y Balaam sabía también quién era el Dios de Israel. Jehová Dios Todopoderoso. Ese, hermanos, es el Dios de Israel. Ahora mire, denle un fuerte aplauso a Dios. Denle un fuerte aplauso al Señor. Ahora mire lo tremendo de esto. Que usted y yo somos hijos de Dios. ¿Dice amén a eso? Una vez más. Usted y yo somos hijos de Dios. Claramente, hermana, usted es hija de Dios. Pero cuando yo digo hijos de Dios, me refiero al pueblo de Dios. Ahora, si a usted llegan a decirle, mira, ¿necesitas dinero? ¿Cuántos necesitan dinero, hermano? Señor, yo sí necesito, si ellos necesitan, dámelo a mí, Señor. En un momento dado todos necesitamos dinero. Y si llegan con nosotros y nos dicen, mira, yo te puedo dar algo, tu buena propina, si tú me ayudas a hacer esto malo. Y que usted sabe que lo que va a hacer es malo. Que usted sabe que lo que va a hacer es dañar a otra persona. Entonces, hermano, si usted está conmigo en lo que vamos, póngame un ejemplo de algo que podríamos hacer que es malo y podemos ganar dinero con eso. No todos, porque si no me voy a confundir. Uno por uno, hermano. Vender droga, dice hermana. Mire, y eso es, hermana Adelita, eso es una de las cosas que primeramente el enemigo va a poner en la vida de la persona. Que cuando la persona está, hermano, de una forma ya sin dinero, ya viendo cómo soluciona la situación económica, es lo primero que se le va a darse en este tiempo, en esta época, el vender droga. Póngase de que si alguien viene con su pastor, ¿para cuándo soy su pastor, hermano? Amén. Si alguien viene con su pastor y le dice, mire pastor, pues yo miro que usted pues necesita ya un cambio de look, un cambio de esto, un cambio de lo otro. No le hablo de mi pelo, hermanos, muy bonito, gracias hermana Adelita. Haciéndole propaganda, cuando usted se quiera ir a cortar su pelo, ahí con hermana Adelita. Mire, fuera de ese paréntesis, de esa propaganda, póngase de que alguien viene conmigo y me diga, mire pastor, usted necesita un poco de sencillito. Imagínense que yo esté, hermanos, a 3 menos cuarto o ya no llegando a final de mes. Pues, permítame, le voy a pedir la guianza al Señor. Si yo soy hijo de Dios, si yo conozco la palabra de Dios, usted me ve a mí, imagínese al pastor arrodillado delante de Dios, Padre, tú sabes que necesito dinero, mira, permíteme vender mucha droga para que yo tenga mucho dinero. Balaam, eso fue, hermano, lo que hizo. Porque dice de que él les dijo, ¿saben qué? Han venido conmigo, porque cuando llegaron con Balaam, llegaron, hermanos, a decirle, mira, traemos todo esto. Y si tú te vienes con nosotros a maldecir al pueblo de Israel, todo esto va a ser tuyo. Entonces Balaam dijo, se mira bonito, bonitos camellos, estas bestias de carga muy bonitas. ¿Sabes qué? Espérate, les voy a preguntar a Jehová, porque eso fue lo que hizo. Porque Balaam les dijo, espérense esta noche y veré qué me dice el Señor. Hermanos, ¿qué le iba a decir el Señor? El Señor le iba a decir, ¿sabes qué? No tiene sentido común. Porque si sabes que soy Dios, el Todopoderoso, hablando del Todopoderoso, si sabes que soy Dios, yo no soy corrupto. A mí no me gusta la corrupción, yo no me presto para hacer cosas ilícitas, parafraseando la palabra. Por eso el Señor en el versículo 12 le dijo, y dijo Dios a Balaam, no vayas. Hermano, está claro. Si a usted alguien le dice, no vayas, ¿qué es? No vayas, no ir. Pero entonces, hermanos, Balaam de alguna forma les dijo, triste, les dijo, hermanos, en el versículo 13 a aquellos que habían mandado Balac, ¿saben qué? Váyanse, porque el Señor no me dejó ir. Triste. No se los dijo con la convicción de que él, hermanos, no quería ir, sino que los dejó ir
tristes. El nombre Balaam significa el que traga al pueblo, el que confunde al pueblo. Eso significa Balaam. Entonces, hermanos, Balaam conocía al Señor, conocía que Balac era enemigo del pueblo de Israel. Por tanto, también Balac era, hermanos, enemigo de Dios. Entonces, los hombres de Balac, hermanos, cuando Balaam les dice esto, los hombres de Balaam se fueron también tristes. Porque ellos sabían de que si Balaam no venía y maldecía a Israel, no podían enfrentarlo y destruirlo. Entonces aquellos enviados de Balac se fueron, pero no se quedó Balaam, hermanos, Balac no se quedó tranquilo, sino que dice que volvió a enviar a otra gente, a otras personas. Ahora dice la palabra del Señor, a gente más refinada, más, hermanos, más puesta en un puesto tan alto para que viera Balaam que era en serio la situación. Y quiero que vaya conmigo ahí siempre en Números. Ahí siempre en el capítulo 22, ahora solo vaya conmigo al versículo 15. Y el versículo 15 dice siempre del capítulo 22 de Números, dice: entonces Balac envió jefes otra vez, más numerosos y más distinguidos que los anteriores, y fueron a Balaam y le dijeron: así dice Balac, hijo de Zippor, te ruego que no rehuses venir a mí, porque en verdad te honraré en gran manera, y haré cualquier cosa que me digas. Ven pues, te ruego, y maldíceme a este pueblo. Y Balaam respondió y dijo a los siervos de Balac: aunque Balac me diera su casa llena de plata y oro, yo no podría traspasar el mandamiento del Señor mi Dios para hacer ni poco ni mucho. Versículo 19 dice: pero os ruego que permanezcáis aquí también esta noche, y sabré qué más me dice el Señor. Aún le leo el versículo 20. Y Dios vino a Balaam de noche y le dijo: si los hombres han venido a llamarte, levántate y ve con ellos, pero solo dirás la palabra que yo te hablé. Mire qué tremendo. Entonces, hermanos, Balac no se quedó tranquilo. Balac, hermanos, iba a seguir luchando, insistiendo a que Balaam viera, hermanos, todo lo que él le iba a dar para que él entonces fuera y maldijera al pueblo de Israel. Ahora mire lo tremendo de esto, que aplicado a nuestra vida, el enemigo, hermanos, el enemigo no se va a quedar tranquilo hasta verlo a usted y a mí destruido. Así como este Balac, que es enemigo de Dios, así el enemigo, que el Señor lo reprenda, Satanás, el diablo, la serpiente antigua, el dragón, hermanos, es enemigo de nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros somos amigos de Dios. Y el que es amigo de Dios, hermanos, es enemigo del mundo. Entonces el enemigo, hermanos, así como Balac, que no se quedó tranquilo, sino que envió a más gente, envió de alguna forma a una jerarquía más alta a hablar con Balaam para convencerlo. Así, mis hermanos, el enemigo día con día no se va a quedar tranquilo hasta que usted, hermanos, de alguna forma desista de hacer la voluntad del Señor y comience usted a pensar en hacer lo malo delante de Dios. Y cuando es así, hermanos, el enemigo va a tratar primeramente con unos pequeños demonios, porque si usted se recordará, en un momento dado vimos que hay jerarquías de demonios. Por eso, hermanos, dice que nosotros no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino que contra potestades, gobernadores en las regiones celestes. Y vemos, hermanos, que hay entonces jerarquías hermanos, en los demonios. Entonces aquí Balac primero mandó a unos pequeños demonios y luego mandó una jerarquía más alta. Así, hermanos, es como actúa el enemigo, que el Señor le reprenda en nuestras vidas. Primero le va a mandar un pequeño secuaz de él, pero como vio que usted resistió a la tentación, así como Balaam resistió un momento a la tentación, le va a mandar, hermanos, a espíritus peores, espíritus inmundos peores que a los primeros que mandó, para ver si usted, hermanos, sigue en su convicción de seguir, hermanos, la voluntad del Señor. Entonces, miren lo tremendo de esto. Balac envió mucha gente, hermanos, a proponerle a Balaam que fuera a maldecir a Israel. Dos cosas, hermanos, fueron las que le propuso Balaam o Balac a Balaam.
La primera fue, le dijo él, si tú vas a maldecir a Israel, le dijo, te honraré en gran manera. ¿A usted le gusta que lo honren, hermano? ¿Verdad que qué bonito se siente cuando a uno lo honran? Cuando a uno le dicen, ala, tú sí eres de los buenos. Ala, tú cómo haces este trabajo de bien. Ala, tú sí puedes hacerlo solito. Tú no necesitas de nadie para hacer las cosas. Tú eres capaz de hacer todo lo que haces sin necesidad de que alguien te ayude. Eso fue lo que le ofreció, hermanos, o eso fue lo que le dijo Balac por medio de la gente que había mandado a Balaam. ¿Y sabe qué es lo tremendo? Que a veces el enemigo, y no a veces, sino que siempre el enemigo va a querer, hermanos, de alguna forma, que nosotros seamos honrados, pero no por lo bueno, sino por lo malo. Entonces el enemigo llega a nuestro corazón, ¿sabe qué? A pegar a nuestro orgullo, a hablarle a nuestro orgullo. Si tú me sirves, yo voy a hacer que la gente te adore, que la gente diga que eres bueno, que la gente diga, miren, ahí va este hombre, ahí va esta mujer, pero no por hacerlo bueno. Porque mucha gente, por el ejemplo que decía hermana Adelita, mucha gente cree de que andando en esos trabajos, andando en esa situación, dirán, ahí va alguien que tiene mucho dinero. Sí, pero ¿cómo tuvo ese dinero? ¿De una forma bien? ¿No? Y eso es, hermano, cuando el Señor aquí nos enseña que a Balaam lo iban a honrar, que Balac le dijo, si vienes y maldices a la gente, entonces te honraré en gran manera. Y mucha gente busca, hermanos, el que en el mundo se le honre, aunque delante de Dios estén, hermanos, mal. Porque eso es lo que hace esta gente. A esta gente la honran. ¿Verdad que sí? Porque hubo, hermanos, hubo una persona de que teniendo tanto dinero por esta situación de estar vendiendo, hermanos, narcóticos y toda esta situación, dice que ayudaba a mucha gente. Y yo sé que usted ha visto las historias de esta persona. Yo sé que usted ha oído de esta persona que ayudaba, hermanos, que del mismo dinero de la droga, el mismo dinero de lo que él conseguía, ayudaba a la gente. ¿Y qué decía la gente? Ay, este hombre es bueno, este Dios es de Dios, este hombre es de Dios. ¿Será que ese hombre era de Dios? Que porque les estaba dando dinero, porque les estaba dando, hermanos, casas, que porque les estaba dando o ayudando de alguna forma, ¿será que esa alabanza era de Dios? Y eso era, hermanos, lo que Balac quería con Balaam. Cuando le dice, si vienes a hacer lo que yo te pido, yo te voy a poner en un grado alto para que toda la gente te vea y de alguna forma te honre. Hermanos, no busquemos la honra del hombre, busquemos que el Señor se agrade de nosotros. Pero nunca usted, hermanos, nunca usted busque que el hombre lo honre, porque si el hombre lo honra, entonces, hermanos, vamos mal. Pero si Dios se agrada de usted, entonces vamos caminando conforme a la voluntad de Dios. Entonces las respuestas de Balac, hermanos, o lo que Balac le propuso a Balaam fue, primero que le iba a dar honra, y luego le dijo, si tú vienes a hacer lo que yo te digo, dice, haré cualquier cosa que tú digas. El enemigo, hermano, le va a ofrecer a usted cualquier cosa que usted necesite. Mientras lo agarre, mientras lo pesque, mientras lo encarcela, mientras lo oprime, mientras lo encadena, el enemigo le va a ofrecer de todo. Ya cuando lo tenga encadenado, ahí va a ser el problema. Y eso fue, hermano, lo que Balac le ofreció a Balaam. Entonces, cuando vemos, hermanos, la decisión de Balaam, vio en los primeros versículos que el Señor le dijo a Balaam, no vayas. Y si el Señor, hermano, le dijo a Balaam, no vayas, ¿por qué cuando regresaron en una segunda vez, hermanos, los enviados de Balac, por qué Balaam les vuelve a decir, esperen esta noche a una noche más y yo les diré lo que el Señor me dice? ¿Por qué? Si usted va conmigo en el tema, yo sé que usted ya sabe por qué. Si el Señor, hermanos, a Balaam le había dicho, no vayas, ¿por qué Balaam le dijo a la segunda comitiva,
a la segunda avanzada de Balac, les dijo: ¿saben qué? Espérenme una noche más y veré qué me dice el Señor. ¿Por qué? ¿Sabe por qué? Porque el enemigo ya había sembrado en el corazón de Balaam, hermanos, el traicionar la fidelidad a Dios. Porque si a mí Dios me dice: no lo hagas, ¿qué tengo que hacer yo? No hacerlo. Pero poniendo el ejemplo que les había puesto, si a esta persona que viene y me dice: mira, haz esto, yo te voy a dar una buena lana, y yo le digo: ¿sabes qué? Ven dentro de una semana. ¿Qué estoy haciendo ahí? Prolongando, hermanos, el pecado que quiero cometer. Así Balaam ya había contaminado su corazón, porque dice que en este momento no solo fueron estas personas, sino que le llevaron muchas cosas más. Entonces Balaam les dice: ¿saben qué? Espérenme esta noche para ver qué el Señor me dice. ¿Qué estaba esperando, hermanos, Balaam que Dios le dijera? ¿Qué estaba esperando? ¿Vio lo que dice el versículo 20 que leímos? El versículo 20 dice: y Dios vino a Balaam de noche y le dijo: si los hombres han venido a llamarte, levántate y ve con ellos. Eso era lo que Balaam estaba esperando. De que el Señor, hermanos, le dijera: ¿sabes qué? Está bien, ve con ellos. Volviendo a la carga con el hermanos, con el ejemplo que le puse del pastor con aquella persona. Si el pastor sigue insistiendo en eso, ¿qué es lo que está esperando? Que el Señor le diga: ok, ve, porque entonces vas a vender mucha de esa sustancia y vas a obtener mucho dinero. Eso es cuando nosotros, hermanos, estamos continuamente pidiendo al Señor algo que no es conforme a su voluntad. ¿Se recuerda cuál es el tema? La perfecta voluntad de Dios. ¿Ok? O la voluntad permitida. Y esta es la voluntad permitida. Porque Dios le había dicho a Balaam: no vayas. Pero Balaam, como ya tenía ese anhelo en su corazón de ir, porque había visto toda la riqueza que le iban a dar por ir a hacer lo que Dios no le había mandado a hacer, entonces, hermanos, Balaam lo que esperaba en su corazón era que el Señor le dijera lo que le dijo en el versículo 20. ¿Está bien? Ve entonces. Pero mire lo tremendo de esto, que entonces ya no era voluntad de Dios que Balaam fuera, sino que Balaam, hermanos, de alguna forma tuvo la voluntad permitida. Mucha gente en este tiempo, nosotros, hermanos, incluso nosotros nos damos cuenta o hemos oído que mucha gente dice: ¿y por qué está haciendo lo que hace si ni pastor es? Se puso como pastor, se puso como profeta, se puso como evangelista, se puso como maestro, se puso como apóstol, pero no es. ¿Pero por qué está ahí? ¿Por qué está haciendo lo que hace? ¿No será de que no está bajo la voluntad de Dios, sino que está bajo la voluntad de la voluntad permitida? Que no es lo mismo. Yo le puedo predicar a usted, yo puedo orar por usted, pero si Dios, hermanos, no me envió, si Dios no me dio el permiso, si no estoy bajo la voluntad perfecta de Dios, estoy bajo la voluntad permitida de Dios, que no es lo mismo. Porque el Señor, hermanos, el Señor dice en su palabra: y en aquel día dirán: Señor, Señor, pero en tu nombre eché fuera demonios, en tu nombre hice milagros, en tu nombre sané a los enfermos. ¿Y qué les dijo el Señor? Apartados de mí, porque no los conozco. ¿No será que toda esa gente que hizo eso no estaba bajo la perfecta voluntad de Dios, sino que estaba bajo la voluntad permitida? Porque así se fue, hermanos, Balaam, así se fue. Balaam no fue con la voluntad perfecta de Dios, Balaam se fue con la voluntad permitida. ¿Y Dios por qué le permite a esta gente hacer lo que hace? Miren, dice que son cristianos, pastores, evangelistas, y miren lo que hacen. ¿No será que ellos no están en la perfecta voluntad de Dios, sino que están trabajando bajo una voluntad permitida? ¿Sí va conmigo en ello?
que no es lo mismo estar bajo la voluntad perfecta de Dios a estar bajo una voluntad permitida. Que el Señor dice, bueno, eso quieres. Yo no quiero, hablando el Padre, parafraseando la palabra, yo no quiero eso para ti. Porque me recuerdo que con alguien estábamos platicando, no me recuerdo muy bien, pero alguien dijo, es que a este varón lo desviaron de su ministerio y lo pusieron a hacer otra cosa que a él no le gustaba. ¿No será de que eso, con hermano, con el licenciado Irving estábamos hablando eso? ¿No será, hermanos, de que así hay mucha gente que no está en la perfecta voluntad de Dios, sino que está, hermanos, bajo una voluntad permitida? Y que cuando es así, no vamos a funcionar, hermanos, al final no nos va a funcionar eso. Porque si no hemos sido enviados por Dios, entonces estamos como Balaam, que Balaam sí fue. Y Dios le dijo, ve, pero no era la voluntad de Dios, sino que era la voluntad del corazón de Balaam, porque eso era el anhelo que Balaam tenía en su corazón. Pero ¿sabe qué es lo más tremendo de todo esto? Que entonces, hermanos, el objetivo de Balac, hermanos, era Balac, siendo un enemigo de Dios, siendo un enemigo de Israel, lo que quería era que Balaam se moviera no en la voluntad perfecta de Dios, sino que en una voluntad, hermanos, permitida. ¿Para qué? Para que Balaam luego fuera también destruido. Porque los que caminan, hermanos, bajo esta voluntad permitida, nunca van a terminar bien. Puede ser que nosotros lo veamos, qué gran ministerio, pero si no es una voluntad perfecta de Dios, si es una voluntad permitida, al final van a fracasar, porque no es una perfecta voluntad de Dios, sino que están en contra de lo que Dios quiere para su vida. Porque tal vez el Señor lo que quería que estas personas fueran evangelistas, tal vez lo que el Señor quería porque tenían, hermanos, la madera para ser maestros, pero como ellos querían en su anhelo, tenían el ser pastores, en ser apóstoles, en ser otro ministerio, entonces se fueron. Y el Señor les dijo, está bien. ¿Sabe por qué? Porque la palabra del Señor dice que algunos predican el evangelio por envidia, otros por pleito, otros solo por querer predicarlo, pero al final el evangelio es predicado. Gente que no está en la perfecta voluntad de Dios, sino que está en la voluntad permitida. Que al final, hermanos, yo sé que usted ha oído esta expresión, al final van a haber muchos que solo van a ser puente. ¿Ha oído usted esa expresión? Que nosotros decimos en algún momento allá en Guatemala, es que este solo está sirviendo de puente, es que esta hermana solo está sirviendo de puente. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor, hermanos, dice, ¿sí? Porque la palabra del Señor dice, hermanos, de que por su fruto los conoceréis. ¿Quiere verlo conmigo? Acompáñenme a Lucas, capítulo 6, versículo 44 y 45. Lucas, capítulo 6, versículo 44 y 45. Y dice Lucas en su capítulo 6, versículo 44 y 45, pues cada árbol por su fruto se conoce, porque los hombres no recogen higos de los espinos, ni vendimian uvas de una zarza. Versículo 45 dice, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, saca lo que es bueno, y el hombre malo del mal tesoro saca lo que es malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Por el tema que estamos viendo, ¿cómo cree usted, basado a estos dos versículos, cómo cree usted que estaba el corazón de Balaam? Porque dice de que el hombre bueno saca lo bueno del tesoro de su corazón y que de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Y qué fue lo que hablaba, hermanos, Balaam? Si Balaam hubiera sido, hermanos, definitivamente un hombre bueno en ese momento, que llegan a decirle, a tocarle la puerta con, hermanos, con esa tentación, si él hubiera sido un hombre bueno, hermanos, con principios de Dios, él en el primer momento hubiera dicho, ¿saben qué? Yo no me presto para esas situaciones
de destrucción. Pero como el corazón de Balaam, en el momento que ve, hermanos, todo aquello que podía hacer de él, él dijo, espérenme, lo voy a pensar, lo voy a meditar. Y a veces, hermanos, muchas veces nos pasa así, de que sabemos que lo que vamos a hacer es malo, pero decimos, lo voy a pensar, me voy a detener un poco y lo voy a pensar mejor, si me conviene o no me conviene. Cuando ya hay una palabra de Dios que dice, no vayas, no lo hagas. Pero nosotros, hermanos, como el anhelo de nuestro corazón está entonces en el obtener lo que la carne quiere, nosotros decimos, ay no, esto no es de Dios. Esto que estoy sintiendo no es de Dios, no, porque yo sé que lo que voy a hacer es bueno. Entonces el Señor se equivoca. Cuando el Señor le dice a usted, no lo hagas, y usted dice, ay Señor, pero mira, a nadie le voy a hacer daño, entonces el Señor está mal. El Señor se equivocó entonces cuando le dice el Espíritu Santo, no lo hagas. ¿Por qué lo vas a decir? ¿Por qué lo vas a ver? ¿Por qué lo vas a oír? ¿Por qué lo vas a de alguna forma a dañar? Pero cuando el deseo está en el corazón del hombre, ya de hacerlo, buscamos justificaciones para hacer el pecado. Ay Señor, pero mira, si va a ser solo un poquito, va a ser solo un ratito, va a ser solo un día. Pero si el Señor ya nos dijo, no lo hagas, no vayas, hermanos, no hay vuelta de hoja. Si el Señor ya nos dijo que no hagamos lo que no debemos de hacer, ¿por qué le vamos a buscar? No le busquemos, porque vamos a perder. Y la palabra del Señor aquí en lo que leímos en Lucas 6 dice, y por sus frutos lo conoceréis. Entonces aquella gente que vio a Balaam sabiendo que era un profeta de Dios y luego lo miran con Balac, que iba a ir a maldecir al pueblo de Israel, ¿qué frutos estaba dando, hermanos, Balaam? Frutos de un hombre malvado. Frutos, hermanos, de un hombre que se disfrazaba. Porque el hombre que es malo de corazón se disfraza. ¿Y sabe de qué se disfraza? Se disfraza de humildad. ¿Ha visto usted hombres que se disfrazan de humildad? Que dicen, ay, mire, yo soy muy humilde. No pobre, porque humildad no significa pobre, no es un sinónimo de humildad. La pobreza no es sinónimo de humildad. La humildad, hermanos, dice la palabra en Proverbios, dice que es dejar o pasar por alto la ofensa del otro. Eso es humildad. Entonces mucha gente se disfraza de humildad, de servidumbre, se disfraza de solidaridad, se disfraza de paz, se disfraza de amor, hasta que llega Balac y le ofrece riquezas. Entonces, cuando ya hay un deseo morboso y malo en el corazón, el amor, la paz, la solidaridad, el buen hombre se pierde. Se pierde. Porque entonces ya hay un deseo en el corazón fuera de la perfecta voluntad de Dios y en una voluntad permitida, donde el hombre comienza, hermanos, a actuar conforme a los deseos de su corazón. Porque todos, hermanos, todos estamos en un momento dado que si llega la tentación y no estamos agarrados de la mano del Señor, cualquiera de nosotros puede ceder a la tentación. Ay, no, pastor, yo no puedo, yo no, pastor. A ver si le llevan su maleta de dinero de unos 20,000 pesos, a ver si no lo van a tentar. Ni se los han enseñado y usted dice, ¿qué tengo que hacer? ¿A quién tengo que matar? Dice. Ni se los han sacado y ya comenzamos a pensar de esa forma. Todos, hermanos, nadie está exento de ser tentado por el enemigo. Que el Señor lo reprenda. Es la raíz de todos los males, el amor al dinero. Entonces, así como Balaam, que fue tentado, y él, hermanos, en vez de decir, ¿saben qué? No, yo no me presto para esto, yo soy un verdadero profeta de Dios. No, Balaam no lo hizo. Balaam se prestó, Balaam se vendió. Balaam, hermanos, dio su ministerio, así como Esaú que lo vendió por un plato de lentejas. Así mismo Balaam también se vendió por un poco de oro, por un poco de plata, por una casa, porque se dieron cuenta, hermanos, que a Balaam dijo, aunque Balac me dé su casa, me dé plata y me dé oro,
Dice, yo no traspasaré lo que el Señor, Dios Todopoderoso, ha dicho que no haga. ¿Qué tenía en su corazón Balaam? La casa de Balac, la plata de Balac y el oro de Balac. ¿Por qué lo tenía que decir? ¿Por qué lo dijo Balaam? ¿Por qué se los dijo a sus siervos? ¿No será que se los estaban insinuando para que entonces le dijeran, sabes Balac, lo que Balaam tiene en su corazón, ¿sabes qué es? Él quiere tu casa, él quiere tu dinero, él quiere tu plata, tu oro. Y si tú se lo das, entonces va a venir Balaam y va a maldecir al pueblo de Israel. Eso era lo que tenía en su corazón Balaam, que le diera a Balac. Por eso leíamos, ¿vio lo que leíamos en Mateo 6? Que de la abundancia del corazón, hermanos, del buen tesoro del corazón y del mal tesoro del corazón también, es lo que la boca habla. Entonces cuando vemos, hermanos, todo esto, vemos de que cuando nosotros, hermanos, vivimos de una forma así, estamos yendo en contra de la perfecta voluntad de Dios. ¿Sabe cómo es esto? ¿Cuántos fueron jóvenes, hermanos? Muy poquitos fueron jóvenes, hermanos. Ellos saltaron de niños a maduros. No pasaron por la juventud. Mire, ¿sabe cómo es esto? Como cuando usted con su papá, usted tenía amigos y a veces amigos de amigos, que no eran amigos, sino que eran más que todo perdición para usted, pero usted los consideraba amigos. ¿Y qué pasaba cuando el día viernes o el día sábado sus amigos le decían, mira, va a haber fiesta? En el antro, en la discoteca va a haber fiesta. Vente con nosotros. Pero usted tenía a sus papás que de alguna forma usted los respetaba. Y usted llegaba con sus papás y le decía, miren, yo necesito salir, quiero que me den permiso. Pero a veces los papás, hermanos, así como nuestro Padre Celestial sabe lo mejor para nosotros, nuestros papás también sabían o saben lo mejor para nosotros, ¿verdad que sí? Usted que es papá y es mamá, ¿verdad que usted sabe lo mejor para sus hijos? De que usted solo ver al novio o a la novia de sus hijos, usted dice, esta mi patoja o este mi patojo, dijéranos en Guatemala, o este mi chamaco, esta chamaca, no va muy bien, porque usted conoce, usted como mamá, usted como papá. Entonces si los papás de nosotros veían que nuestras amistades no eran buenas y nosotros les decíamos, vamos a ir al cine, ¿qué era lo primero que los papás decían? ¿Y con quién vas a ir? Entonces usted decía, pues, usted que era franco con sus papás, usted que respetaba a sus papás, usted no les podía mentir. ¿O sí, hermano? Miro muchas caras que sí mentían. Pero bueno, la cosa es que no mentíamos. Y le decíamos a nuestros papás, es que vamos a ir con nuestros amigos tales y tales y tales. Entonces nuestros papás decían, los conozco, ¿quiénes son? Entonces no vas. ¿Cómo se quedaba usted? ¿Contento? Ya comenzaba usted como echado, ¿verdad? ¿Y qué hacía? Si usted era pícaro, usted era pícara, hermana, no pícaro de mal, sino que usted sabía cómo entrarle allá a sus papás, usted se ponía enojado o se ponía triste. Sí, es que yo solo quería salir con ellos un ratito porque ustedes no me dejan salir y yo sé que ustedes confían en mí y usted no se quedaba tranquila o no se quedaba tranquilo. ¿Qué estaba buscando usted? Porque yo sé que a más de alguno le pasó. ¿Qué estaba buscando usted de sus papás? Si sus papás ya le habían dicho no vas, ¿qué estaba buscando usted al ponerle los ojitos así como el gato, ¿verdad? Con botas que ponía sus ojitos así. ¿Qué estaba buscando? Convencer al papá, convencer a la mamá, que le dijeran, bueno, ¿sabes qué? Ve. Ahora le pregunto, ¿ese ve de los papás era un ve genuino que los papás querían que usted fuera? No. Entonces usted estaba recibiendo ¿qué? Una voluntad permitida. No era, hermanos, una verdadera voluntad.
que sus papás dijeran: ¿y con quién vas a ir? Vamos a ir con los hermanos de la iglesia. Ve, mijo, ve, mija, porque sé que ahí vas a estar bien. Entonces los papás decían con toda libertad: vayan, porque yo sé que van a estar bien. Pero cuando los papás decían: no vayan, y nosotros insistíamos, y al final decían: bueno, ¿sabes qué? No aguanto tu cara, ve. Entonces ahí ya no íbamos bajo la bendición de nuestros padres. Aunque yo sé que si eran cristianos ellos iban a orar por nosotros, pero entonces ya no íbamos con un total permiso, sino que íbamos, hermanos, con una voluntad permitida. ¿Y sabes qué es el peligro de esto? De que cuando hay una voluntad permitida, no hay verdaderamente, hermanos, un verdadero compromiso. Entonces cualquier cosa puede pasar cuando hay una voluntad permitida. Pero cuando hay una verdadera, una total, hermanos, voluntad, así como la voluntad de Dios para nosotros, ahí vayamos tranquilos. Cuando el Señor nos diga: ve, porque yo te envío, porque yo te estoy enviando, hermanos, vaya con los ojos cerrados, porque Dios va a ir con usted. Pero si no, entonces tengamos cuidado. Porque así como el ejemplo que le acabo de dar, hermanos, que son de alguna forma voluntades permitidas, vamos a fracasar. En un momento dado vamos a creer que estamos bien, pero no estamos bien, porque no es una total, hermanos, bendición de Dios, porque Él no nos está dando un permiso total. No estamos en la total bendición, en la total, hermanos, que Él nos está llevando a hacer las cosas, sino que lo estamos haciendo, pero ya el Señor ya no está contento. ¿Sabe por qué se lo digo? Porque luego dice la palabra del Señor que este Balaam enalbardó su asno, hermanos, y se fue con la gente de Balac. Dice, hermanos, que el Señor se enojó. Y si no me recuerdo mal, dice que la ira vino, hermanos, sobre Balaam. Mire qué tremendo. ¿Por qué? Porque no iba, hermanos, en la perfecta voluntad de Dios, sino que iba en una voluntad permitida. Y usted sabe, en el momento, hermanos, que sale Balaam, entonces comienzan a suceder muchas cosas. Pero el punto, hermanos, es que el Señor, hermanos, el Señor quiere que nosotros no andemos en una voluntad permitida. No le siga insistiendo a Dios que Él haga algo que usted sabe que ya le dijo el Señor que no sea así. Que no vayas, que no lo hagas. Porque el Señor, hermanos, se molesta, el Señor se enoja. Porque de alguna forma usted se recordará, hermanos, cuando Moisés, el Señor lo manda a que a que le hable a la roca. ¿Y qué fue lo que hizo, hermanos? Moisés la golpeó. Y cuando la golpeó, entonces, hermanos, el Todopoderoso les dijo: por haber hecho esto, por no glorificarme en aquel lugar, no entrarás en la tierra prometida. La verás, pero no entrarás. Y al final, hermanos, ya cuando Moisés ve aquella tierra, ve todo aquello, hermano, hermoso, le dice al Señor, hablando Moisés con el Todopoderoso: Señor, déjame entrar. ¿Y qué le dijo el Todopoderoso? Parafraseando la palabra, ¿qué le dijo? Ya basta, le dijo el Señor, hermanos. Mira qué tremendo. ¿Por qué? Porque a veces, hermanos, a veces hacemos como nosotros queremos, mas no como Dios quiere. Y si Dios le dijo a Moisés: ve y solo háblale, ¿qué tenía que hacer Moisés? Ir y solo hablarle. Y entonces la roca iba a dar su agua. Pero no, él, como estaba enojado con el pueblo, porque el pueblo ya lo tenía, hermanos, de alguna forma molesto, llegó, le pegó y ahí perdió su bendición. Si el Señor a usted le ha dicho: no lo hagas, no lo haga, hermano. Si el Señor ya nos ha dicho: ve, entonces vayamos. Porque si no, hermanos, vamos a perder la bendición que el Señor tiene para nuestras vidas. Mire, podríamos seguir con esto de Balaam, pero lo quiero llevar rápidamente, porque tenemos, hermanos, muchos ejemplos en la palabra de Dios, quienes anduvieron, hermanos, no bajo la perfecta voluntad de Dios, sino bajo la voluntad permitida. Pero Balaam, hermanos, perdió todo, perdió el camino. ¿Por qué? Por andar, hermanos, en una voluntad permitida. Acompáñenme a segunda de Pedro, segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 1, y luego leeremos el 15. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 1. Y dice así, segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 1.
Pero se levantaron falsos profetas entre el pueblo, así como habrá también falsos maestros entre vosotros, los cuales encubiertamente introducirán herejías destructoras, negando incluso al Señor que los compró, trayendo sobre sí una destrucción repentina. Vaya conmigo al versículo 15. Y el versículo 15 dice: abandonaron el camino recto, se han extraviado, siguiendo el camino de Balaam, el hijo de Beor, quien amó el pago de la iniquidad. ¿Por qué, hermanos, ellos siguieron el camino de Balaam? Por el interés al dinero, así como lo hizo Balaam, que por interés al dinero, ellos, hermanos, fueron llevados y caminar en una voluntad permitida, mas no en la perfecta voluntad de Dios. Rápidamente vaya conmigo a Judas. Judas capítulo 1, versículo 11. Judas, antes, hermanos, de Apocalipsis, el penúltimo libro de la palabra del Señor. Judas capítulo 1, versículo 11. Y dice así: ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín, y por lucro se han lanzado al error de Balaam, y perecieron en la rebelión de Coré. Detengámonos un poco aquí, ya para ir finalizando el tema. Mire qué tremendo esto. Cuando nosotros vemos, hermanos, que están hablando aquí, hermanos, tanto el que vemos, hermanos, Judas como Pedro, están hablando de este tiempo, de los falsos maestros, falsos ministros, de los 5 ministerios, de las 5 unciones, están hablando, hermanos, que van a ser falsos. Y entonces, hermanos, Judas dice: ay de ellos. Y cuando usted y yo vemos en la palabra del Señor y vemos esos ay, no son un ay suave, hermanos, sino que son ay. Si usted se da cuenta, esa palabra está encerrada entre signos de admiración, porque dice ay de ellos. ¿De quiénes? De los que, así como Balaam, se prestan, se han vendido para hacer lo contrario a lo que Dios les ha dicho. Y mire lo que dice: ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín. ¿Cuál fue, hermanos, o qué es lo que Caín hizo? Que entonces aquí Pedro, hermanos, Juan lo está mencionando. Y mire con quién están comparando a Balaam. Balaam, un profeta de Dios, ¿y con quién lo están comparando? Con Caín. ¿Y cuál fue, hermanos, cuando dice aquí: ay de ellos porque han seguido el camino de Caín? ¿Y cuál es el camino de Caín, hermano? ¿Será un camino bueno? ¿Se recuerdan ustedes qué hizo Caín? Mire qué tremendo. Entonces, ¿cuál es el camino de Caín? El que él, hermanos, tenía un camino, primero, de desobediencia, y luego un camino de muerte, que le dio muerte a su hermano. Mire qué tremendo. ¿Y por qué le dio muerte a su hermano? Dice la palabra del Señor, ¿sabe por qué le dio muerte? Porque dice que las obras de Caín eran malas, mas las obras de Abel dice que eran justas. Entonces, ¿por qué le dio muerte? Porque Caín tenía celos de su hermano Abel. Porque Abel, hermanos, todo lo que presentaba delante de Dios subía como olor fragante delante del Todopoderoso. Mas lo que Caín presentaba, dice que el Señor no lo miraba con agrado. Y así, hermanos, hay muchos que están caminando en el camino, valga la redundancia, de Caín. Que como miran que unos están prosperando en la iglesia, que unos están estando bien en la iglesia, entonces los Caín se enojan y miran cómo matan a sus hermanos. Y tal vez no físicamente, pero sí espiritualmente. Y luego dice, hermanos, de que entonces cayeron en el camino de Caín, y dice: y por lucro se lanzaron al error de Balaam. Si usted va conmigo, ¿cuál entonces fue el error de Balaam? La ambición, la codicia, el amor al dinero. Un grave error que lo llevó de ser un profeta de Dios a ser un adivino de las tinieblas. Mire qué tremendo. Cuando vemos entonces, hermanos, el camino de Caín, el error de Balaam, entonces fue que Balaam lucró con el ministerio que el Señor le había dado. Aquellos que tienen un ministerio que el Señor se los ha dado,
hermanos, no tienen que andar vendiendo el evangelio. Aquellos evangelistas que dicen, yo voy a ir a tal lugar, pero si me pagan lo que les estoy pidiendo, entonces voy y predico, lucrando con el evangelio. Pastores que si los invitan dicen, ¿y cuánto me van a pagar por estar en su iglesia? Lucrando con el ministerio. Cuando el Señor dice aquí, cayeron en el error de Balaam, que fue que lucró con lo que el Señor les había dado. El Señor, hermanos, nunca cobró nada por sanidad, y mucho menos hermanos, por liberación, y mucho menos por salvación. Entonces, ¿por qué ahora los ministerios están cobrando, hermanos, por predicar el evangelio? Si el evangelio es gratis, es una dádiva de Dios, es la salvación, hermanos, dadas por Dios para nosotros. Mire qué tremendo. Y luego dice, hermano, luego que dice que cayeron por lucro, se lanzaron al error de Balaam, dice, y perecieron en la rebelión de Coré. Mire qué tres tipos de personas: Caín, Balaam y Coré. Firmitas, hermano. Porque ¿quién era Coré? Coré, hermanos, ¿sabe cuál fue por qué perecieron Coré y su gente? Porque hubo una rebelión de Coré en contra de Dios y en contra de su siervo Moisés. Coré, hermanos, en algún momento dado quiso ser más grande que Moisés, quiso, hermanos, botar el ministerio de Moisés, creyendo Coré de que él era mejor que Moisés. ¿Y qué pasó? Dice la palabra del Señor, se abrió la tierra, se tragó a Coré y aquellos que con él estaban, y aún aquellos 250 que estaban con él, que cargaban los incensarios, dice que descendió fuego y los consumió. ¿Por qué? Sencillamente porque se rebelaron en contra de Dios. Pero ellos tenían, hermanos, Coré era descendiente de una de las tribus de Israel. Entonces Coré tenía una voluntad permitida, que Coré hacía conforme a lo que él se le había mandado hacer, mas él en su corazón lo que tenía era enojo, era ira, era envidia por lo que Moisés tenía. ¿Y cómo terminaron? Destruidos. Ahora, para finalizar, hermanos, este Balaam terminó mal. Y así van a terminar, hermanos, todos aquellos que no se muevan en la perfecta voluntad de Dios, van a terminar mal si se mueven en la voluntad permitida de Dios. Para finalizar, acompáñenme a Josué, capítulo 13 y versículo 22. Josué, capítulo 13 y versículo 22. ¿Lo tiene? Y dice así Josué capítulo 13, versículo 22. Entre los que mataron los hijos de Israel, también dieron muerte a espada al adivino Balaam, hijo de Beor. ¿Se dio cuenta cómo murió? A espada por los hijos de Israel. Usted y yo, hermanos, tenemos que matar a ese Balaam que todavía está en nosotros. Porque ese Balaam, hermanos, al momento de que mire una situación de delicia para la carne, va a surgir. Nosotros como hijos de Dios tenemos que matar a ese Balaam para que no haga estragos en nuestra vida y nosotros, hermanos, no andemos en una doble vida. Porque Balaam, hermanos, Balaam fue un profeta de Dios, pero terminó como un profeta asalariado, un profeta vendido, un adivino. Y perdió su credibilidad, perdió su ministerio y perdió su vida. Todo aquel, hermanos, que se mueva o sea manejado por una voluntad, hermanos, permitida, así como este Balaam, va a terminar. Si el Señor, hermano, nos ha dicho que no lo hagamos, que no vayamos, que no digamos, que seamos conforme a su palabra, debemos, hermanos, de hacerlo conforme a la perfecta voluntad de Dios. Nunca busque la voluntad permitida, porque si obtiene la voluntad permitida, usted va a decir, es que el Señor me dio permiso, es que el Señor está conmigo. Pero si es una voluntad permitida, permítame y perdóneme que se lo diga,
pero Dios no está con usted. Pero si Dios lo envió, si Dios le dijo que lo hiciera, ahí, hermanos, dijéranos en mi tierra, son otros 20 pesos y ya estamos, hermanos, encaminados a hacer la voluntad del Señor. Amén. Le voy a invitar a que se ponga de pie y que con sus ojitos cerrados, usted, hermanos y hermanas, en esta mañana podamos delante de Dios ponernos al descubierto. El Señor conoce cuántas veces, hermanos, nos ha dicho no lo hagas, no lo hagas, y nosotros, hermanos, en una voluntad permitida lo hemos hecho y no nos ha ido bien, sino que nos ha ido mal. Pero hoy, hermanos, el Señor trae una restauración, una reivindicación a nuestra vida, para que nosotros comencemos a caminar, ya no en una voluntad permitida, sino en una voluntad perfecta de Dios. Porque si usted y yo caminamos así, entonces vamos a tener la victoria. Pero si seguimos caminando el pensamiento humano, el pensamiento del hombre, en el raciocinio del hombre, hablando de nosotros mismos, entonces vamos a fracasar. Al final, hermanos, vamos a ser traspasados por espada. ¿Y sabe cuál es la espada? Dice la palabra del Señor que la espada del Espíritu Santo es la palabra de Dios. Y entonces, hermanos, vamos a ser traspasados por la espada. ¿Por qué? Porque nuestros pensamientos y nuestro anhelo está fuera de la voluntad de Dios. Así como Balaam, hermanos, que se vendió, que de alguna forma no hizo conforme a la voluntad de Dios, teniendo un ministerio que Dios le había dado, que el Señor le había permitido tener, se volvió, hermanos, de profeta a un adivino. Comenzó bien, pero terminó mal. Nosotros, hermanos, no podemos comenzar bien y terminar mal. No podemos comenzar en lo espiritual, dijo el apóstol Pablo, y terminar en la carne. Debemos, hermanos, que así como comenzamos de bien en el Señor, espiritualmente, adorando al Padre en espíritu y en verdad, así, hermanos, tenemos que finalizar nuestra carrera. Pero tenemos que finalizarla, o vamos a poder finalizarla estando en la perfecta voluntad del Señor, no en una voluntad permitida, porque nos podemos engañar que Dios está con nosotros cuando el Señor nos ha dicho no lo hagas, no vayas. Y es necesario, hermanos, que estemos en la perfecta voluntad de Dios para que entonces todo funcione, y a donde Dios nos quiera enviar, ahí estaremos, pero estaremos totalmente con el poder del Señor. En esta mañana yo le invito a que usted hable con su Señor, y que si usted ha andado caminando en la voluntad permitida, hoy le diga al Señor: Padre, yo ya no quiero seguir caminando en la voluntad permitida, sino que yo quiero comenzar a caminar en la perfecta voluntad tuya, Padre bendito. Porque nos equivocamos, creemos de que Dios está con nosotros, cuando el Señor, hermanos, solo nos está permitiendo, por amor, por misericordia, nos está permitiendo que nosotros nos demos cuenta del error que hemos cometido. Como aquel hijo de aquel varón que tenía 2 hijos y le dijo a uno: ve y trabaja en mi viña. Y el primer hijo le dijo: no voy. Pero dice la palabra del Señor que arrepentido fue. Y al otro hijo le dijo: ve a trabajar en mi viña. Y el hijo dijo: sí voy. Pero al final no fue. Ellos tenían una voluntad permitida. El que dijo que no iba, pero se arrepintió, o el que dijo que iba y no se arrepintió, sino que hizo conforme a su corazón, conforme a su voluntad, erró el blanco. Pero aquel que tenía la voluntad permitida igualmente dijo: no voy, pero se arrepintió, agradó el corazón del Padre. Hoy, hermanos, tenemos que decirle al Señor que nos perdone, porque todo, hermanos, está bajo la mano poderosa de Dios.
La palabra del Señor dice que todas las cosas nos ayudan a bien a los que amamos al Señor, a los que por medio del propósito de Dios fuimos llamados. Y si hemos estado en la voluntad permitida, pidámosle perdón al Señor, arrepintámonos y digámosle: Padre, aquí estoy para ya no seguir en la voluntad permitida. Ahora, Señor, quiero comenzar a caminar en la voluntad, en la perfecta voluntad de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Porque solo y solo entonces vamos a recibir la restauración de nuestra vida. Padre, te damos gracias en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Gracias, papito lindo, porque sabemos, Señor, que eres tú el que estás con nosotros, Padre. Que tu Espíritu Santo nos impulsa, nos llama, nos induce a hacer lo correcto. Te pido, Señor, que cada momento de nuestra vida, Padre, estemos presentes, Señor, en nuestra mente y en nuestro corazón, de lo que a ti te agrada y de lo que a ti no te agrada, Padre eterno, para que cuando vengan esos Balac, Padre eterno, con todo aquello, Padre bendito, que a la carne, Señor, le llama la atención, en el poderoso nombre de Cristo Jesús, nosotros podamos rechazarlo, Padre bendito, y no, Señor, tener, Padre, Señor, en nuestra mente el preguntarte todavía a ti, Señor, si es correcto, cuando tú nos has enseñado por tu palabra lo que es bueno y lo que es malo, lo que es correcto y lo que es incorrecto. Que en el momento, Señor, que se presente la tentación a nuestra vida, nosotros seamos, Padre eterno, siervos fieles, que permanezcan en la luz y le digamos no al pecado, no a la tentación, no, Señor amado, a la maldición ni a la muerte, y podamos, Señor, caminar en la perfecta voluntad tuya, papito lindo, y que cada día, Señor, crezca la necesidad de buscar de tu presencia para estar, Señor, más cerca de ti en todo momento. Guarda a tus siervos, guarda a tus siervas, guarda a este pueblo bendito, Señor amado, para que ellos reciban la gracia que necesitan para reconocer, Padre eterno, las artimañas del enemigo, y ellos, Señor, y ellas puedan, Padre, contrarrestar con tu palabra bendita todo acto, Señor, inmoral, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Te amamos, te bendecimos y gracias por tu buena palabra, porque sabemos, Señor, que tú nos estás preparando como una iglesia pura y santa, sin manchas y sin arrugas, porque sabemos que pronto sonará la final trompeta y nosotros, como hijos tuyos, seremos levantados, Señor, en los aires para recibirte a ti, Señor, y que tú nos recibas a nosotros. Gracias, papito lindo, porque sabemos que el tiempo es apremiante y es necesario que estemos alertas en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Gracias, papito lindo, por tu amor, por tu misericordia, por tu perdón y por tu paciencia con cada uno de nosotros. Gracias, papito santo, te amamos y te bendecimos. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu precioso y santo de Dios. Aleluya, amén, amén y amén. Denle un fuerte aplauso al Señor, hermanos. El Señor dándonos la oportunidad de caminar bajo su poderosa unción. Amén.